Y yo creo que ese es el mejor de los ejemplos que ahora mismo podemos tener, el mejor de los ejemplos que ahora mismo podemos poner. Creo que es bueno y necesario también decir que este es el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, un partido y también una coalición conformada por el Partido Socialista Obrero Español y los regionalistas de Coalición Extremeña PRES-CRES. Me gustaría empezar haciendo algo de balance. Cuando termina un periodo y se inicia otro, es bueno siempre hacer algo de balance respecto de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 4 años. Hemos vivido una situación de crisis distinta a las vividas con anterioridad, diferente a lo que ha formado parte de la historia, de lo conocido hasta ahora. No se conoce una situación global y mundial de las características que ha tenido esta, y con una característica también, es que nadie la quiere. Nadie quiere paternidad respecto de la crisis. Nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. De hecho, eso lo vemos muy claramente en la oposición, que allí donde, en las comunidades autónomas donde gobierna, el responsable de la crisis es solo el gobierno de España. Pero en las comunidades donde no gobierna, como aquí, el responsable también es el gobierno de la comunidad autónoma. Y en los ayuntamientos donde gobierna, el responsable es solo Vara y Zapatero. Pero en los ayuntamientos donde no gobierna, el responsable también es el alcalde, con lo cual aquí también será una responsabilidad de Vicente, igual que de Ángel Calle en Mérida o de Carmen Heras en Cáceres. Es decir, esta crisis no quiere padres. Todo el mundo quiere ser padre del éxito, pero nadie quiere ser padre de las cosas cuando vienen mal dadas. Y aquí hay que asumir responsabilidades. Y yo asumo la parte que me corresponde. Lo vengo diciendo a lo largo de los 4 años. Para ser parte de la solución, tienes que asumir que has sido también una parte del problema. Porque aunque esta crisis no ha sido solo nuestra, es también nuestra. Y tiene características que la hacen autóctona. No es una crisis española o extremeña, pero es también una crisis española y extremeña. Frente a eso caben 2 actitudes. Es decir, yo no tengo nada que ver con esto, entonces más vale que nos vayamos todos para casa, porque si desde la comunidad autónoma o desde los ayuntamientos no podemos hacer nada, más vale que nos vayamos todos para casa. O que asumamos la responsabilidad. Y digamos, yo me he hecho a las espaldas la responsabilidad de tirar de esto para adelante. Para lo cual tengo que apuntar en mi haber y en mi debe las cosas que son haber y debe. Y a lo largo de este tiempo he intentado desde el primer momento asumir con toda responsabilidad la parte que me corresponde, que creo que es imprescindible porque estos son momentos de decir la verdad, de no engañar. La gente puede aceptar que nos equivoquemos, pero no van a aceptar nunca que los engañemos, y no van a aceptar jamás ni la mentira ni la falta de coherencia. Hemos trabajado duro contra la crisis. Hemos trabajado duro contra la crisis porque no era una crisis cualquiera. No era una crisis como la ocurrida en los años 80 y 90, que era formalmente una crisis exclusivamente económica. Aquí han quebrado muchas cosas, porque también había detrás de todo esto una crisis de una determinada manera de vivir, entre comillas, como rico sin serlo. Una crisis de valores, en definitiva, una crisis que tiene mucho que ver también con la necesidad de cambiar un modelo de comportamiento y también un modelo de crecimiento. ¿Qué hubiera ocurrido si a lo largo de estos 4 años en Pescueza hubiera habido un alcalde de otro signo o en Extremadura un presidente de otro signo? Porque esa es una pregunta que algunos no quieren que le hagamos, pero algunos la vamos a hacer. ¿Qué hubiera ocurrido si ese supuesto se hubiera dado? Basta mirar hacia las políticas que en otros sitios se desarrollan y que son las que algunos quieren desarrollar aquí. Y os doy solo un dato. En Extremadura el desempleo ha crecido de una forma brutal en un 70%, un 76,4%. Pero en la Comunidad Valenciana, donde se hacen las políticas que aquí dice el PP que va a hacer, ha crecido un 165%. Y en la región de Murcia, donde se hacen las políticas que el PP dice aquí que va a hacer, ha crecido un 208%. Lo cual no me consuela, como muy bien pueden entender, pero sí clarifica lo que en muchos días algunos venden como humo y que son políticas muy concretas que al final tienen su repercusión. Es verdad que se ha destruido una parte del empleo que se había creado en los últimos 15 años. Pero es verdad también que hoy en Extremadura hay 100.000 personas trabajando más que en el año 1995. Y es verdad que hoy en Extremadura hay 120.000 personas más consideradas activas de lo que había en el año 1995. Es verdad que si no hubiera habido la destrucción de empleo que se ha producido, esas cifras serían de 150.000. Pero es verdad que aún hoy todavía, a pesar de la destrucción de empleo, ha habido un crecimiento desde el año 1995 notable.
Esto es para cantar victoria, en absoluto, sería yo un frívolo. En absoluto, son 50.000 personas que tienen nombres y apellidos, aquellas que han perdido su empleo. Y su problema es el mío. Yo siempre que alguien ha venido a mi despacho a contarme su dificultad, sea un empresario, sea un autónomo, sea un trabajador, le he dicho, tu problema es mi problema, tu preocupación es mi preocupación. Así que ya sabes que por lo menos la llevamos entre los dos. Al menos lo llevamos entre los dos, esa situación. Pero ha habido otras muchas cosas en esta legislatura, aunque algunos no hayan querido reconocerlo. Ha habido que por primera vez en nuestra historia hemos superado a la media española en la tasa de graduados de la educación secundaria obligatoria. Y eso es muy importante. Eso es lo más importante de cualquier logro, porque eso sí que cambia el futuro de un pueblo. El gran cambio en Extremadura en estos 20 años no ha sido las infraestructuras, no han sido las infraestructuras. Esa es una parte del cambio. El gran cambio ha sido la educación. El que la generación de nuestros padres, en el año 82 había un 80% de extremeños y extremeñas que no habían podido ir a la escuela o que solo habían podido ir apenas unos años para hacer sus estudios primarios. Y hoy casi el 60% de los extremeños y extremeñas tienen estudios medios y superiores. Y con una tasa de graduación superior a la media española, hoy ya en 2.3, en 2,3 puntos. El 75% de los alumnos hoy en Extremadura, de las familias, se benefician del programa de gratuidad de los libros de texto. Un 75% de las familias. Es decir, lo podemos volver por pasiva. No hay ninguna familia en situación de necesidad que hoy no reciba o no se acoja al programa de gratuidad en los libros de texto. Hoy hay 13.230 alumnos de formación profesional, casi 5 veces más de lo que había cuando se inició la responsabilidad por parte de la Junta del sistema educativo. Hoy hay 192 aulas matinales, aulas que abren antes de que empiece el colegio para que los niños puedan estar allí y los padres puedan ir a trabajar, para conciliar la vida familiar y laboral. Hay 134 centros infantiles nuevos. Hemos pasado de 153 a 287. Hay 194 comedores escolares. Hemos aumentado un 80% los comedores escolares en momentos de crisis, en momentos difíciles en los que los ingresos se han caído. La Junta de Extremadura dispondrá para este año, en relación con lo que dispuso al inicio de la legislatura, de 600 millones de euros menos. Y a pesar de eso se han hecho políticas públicas de protección social muy serias. Y a pesar de eso ha habido ayudas e incentivos para el desarrollo económico y para la generación de riqueza. En plena crisis, con esa disminución de los impuestos por haber disminuido los ingresos, ya hay 28.338 personas con derechos reconocidos por la ley de la dependencia. Y raro es el pueblo de Extremadura donde ya no ves personas, y además hoy ha salido la información, que creo que es necesario también destacar, de que además hemos sido una de las comunidades donde más empleo ha generado la propia ley de la dependencia, que también era un objetivo que se tenía cuando se puso en marcha la citada ley. Se han incrementado los recursos para la atención a la discapacidad en un 39%, hasta 111 millones de euros a lo largo de esta legislatura. Los médicos de familia, vuestros médicos, hoy disponen de un 30% más de tiempo para estar con los pacientes, o de un 30% de tiempo más para ver a los pacientes, gracias a la receta electrónica que hemos establecido con carácter general. El 89% de los centros de salud de Extremadura disponen ya de ecógrafos. Esto era un sueño hace apenas 5 o 6 años. Era un sueño con el que algunos soñaban que lo podíamos ver alguna vez y hoy se está viendo. No podéis imaginar lo que mejora los diagnósticos, lo que evita de derivaciones a los hospitales, lo que significa eso de eficacia y eficiencia en la sanidad. ¿Sabéis cuántos extremeños y extremeñas se han operado en esta legislatura? 313.195. En una región de 1.100.000 habitantes. Casi un 28% de personas se han operado. Eso significa unos niveles de prestación sanitaria que no lo hay, y lo digo bien alto y bien orgulloso, en ningún sitio del mundo. En ningún sitio del mundo hay un sistema capaz de hacer pasar por quirófano a casi un 30% de la población. Evidentemente dentro de esto están intervenciones mayores e intervenciones menores, que de todo hay, pero es una garantía de sistema muy protector de la ciudadanía, del que nos tenemos que sentir además orgullosos. El pasado sábado se culminó un proceso enorme de transparencia en esta comunidad. El pasado sábado se publicaban en la página web de la Junta todos los contratos que hace la Junta de Extremadura, los que faltaban, porque los que salen a licitación ya eran públicos. Todos los contratos que hace la Junta de Extremadura, mayores, menores y medianos, los que se hacen con negociados, los que se hacen sin negociar, todo. No hay nada que ocultar. Y si alguno en algún sitio y en algún rincón tuviera algo que ocultar, ese será su problema.
porque lo tendrá que pagar. Pero aquí no hay nada que ocultar en ningún sitio y bajo ningún concepto. Todo tiene que ser transparente, porque eso va a ser lo que nos va a permitir decirle al ciudadano, esto merece la pena. Esto de la política como herramienta de transformación y mejora de los pueblos merece la pena. Esto de participar en política merece la pena. En plena crisis, en Extremadura han aumentado las exportaciones un 15,6%. En España un 0,4%. En plena crisis, en Extremadura ha aumentado el comercio minorista un 0,3%. En España ha disminuido un 8%. Además hemos aumentado la población. Esa tintineta de que Extremadura pierde población no es verdad. Extremadura tiene ya 1.108.140 habitantes. Estamos creciendo de manera continuada. Es verdad que no de manera llamativa, porque no hemos tenido exceso de inmigración. Hay comunidades autónomas que han crecido mucho, pero de forma coyuntural por la inmigración. Igual que se crece mucho, se baja mucho, cuando los factores cambian o las circunstancias cambian. Somos la comunidad autónoma que destina un mayor porcentaje de sus presupuestos a transferencias para empresas privadas. Eso que dicen que tenemos la sociedad intervenida, que la que mayor tasa dedica a hacérselo llegar a la empresa privada para generar riqueza y empleo. Se ha aumentado en la legislatura un 30% las ayudas en investigación y desarrollo. Se han aumentado las patentes de 1 a 8 y se han aumentado un 45% las becas en la Universidad de Extremadura. Hemos aumentado la fiscalidad a las rentas más altas, hemos aumentado la fiscalidad a las transmisiones patrimoniales más altas y hemos tomado la decisión de, en el impuesto a sucesiones y donaciones, establecer algunas exenciones, como es, por ejemplo, la de los padres, que le den a sus hijos recursos para o bien comprarse una casa, o bien construírsela, o bien montar una empresa, o bien mejorar su formación. Se han invertido en infraestructura en esta legislatura 800 millones de euros en carreteras, 300 millones de euros en sanidad, 270 millones de euros en hidráulica y 160 millones de euros en educación. Haciendo un verdadero esfuerzo, porque no han sido años fáciles. Se han construido 13.000 viviendas de protección oficial. El 100% de la energía que consumimos hoy en Extremadura, más del 100% de la energía eléctrica que consumimos, tiene su origen en energías renovables, en el que ha habido ya una inversión en estos 4 años superior a los 3.000 millones de euros. Hemos conseguido negociar y aliviar la situación de sectores que lo estaban pasando mal y que aún lo están pasando mal, pero que al menos tienen posibilidad de seguir luchando en el campo de la agricultura. La OCM de la viticultura, la OCM de frutas y hortalizas, el chequeo médico, las modificaciones en la OCM del tabaco. Ha sido un proceso que nos lleva al menos a decir, tenemos partido que jugar todavía, tenemos muchas cosas que hacer todavía y tenemos desde luego ante la futura PAC que hay que negociar un escenario razonablemente equilibrado, si somos capaces de introducir en esa PAC todo aquello que pensamos que es bueno para Extremadura y de lo que luego me referiré. Hemos conseguido ya destinar el 0,7% del presupuesto no finalista a la cooperación con otros países del mundo, con los países más pobres del mundo. Hemos puesto en marcha algunas cosas que para mí son especialmente significativas. Por ejemplo, el Centro de Artes Audiovisuales de Cáceres, Elga de Alvear. Yo creo que eso es una joya para Extremadura. Es algo por lo que mucha gente lucharía y pagaría unas enormes cantidades de dinero por poder tener en su comunidad un centro de esas características. O qué decir del Centro de Tecnificación del Anillo. Hemos mejorado sustancialmente el Fondo de Cooperación Municipal. Fondo de Cooperación Municipal que va destinado a ayudar a contribuir con los ayuntamientos. Pusimos en marcha una línea nueva destinada a los municipios de menos de 2.000 habitantes, a reconocer una realidad en Extremadura que es nada más y nada menos que 282 municipios que tienen menos de 2.000 habitantes. Y lo hemos hecho en momentos y en años de dificultad. Como vimos que la crisis no era una crisis cualquiera, de las que se resolvían con medidas anticrisis, como en las crisis anteriores, entendimos que había que hacer reformas en profundidad, no puramente coyunturales, sino estructurales. Y surgió el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, única comunidad en España que lo ha firmado, tanto con los agentes sociales, patronal y sindicatos, como con el conjunto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Y hemos reformado el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Un estatuto
como somos nosotros, que apuesta por el regionalismo y por la izquierda en esta región, que apuesta por el regionalismo y por la cohesión de España, que apuesta por una realidad que nosotros defendemos, que es que se puede ser más extremeño sin por ello dejar de ser más español. Se puede perfectamente. Y esa apuesta por el regionalismo y por la cohesión, por más Extremadura, pero también más España, es una necesidad que se ve claramente identificada en el Estatuto de Autonomía que se reformó hace apenas 3 meses. Y ahora llega el momento de, después de hacer balance, decirle a los ciudadanos: yo les devuelvo el voto para dentro de uno de los días volvérselo a pedir. Porque el voto no es nuestro. Yo no soy el dueño del voto de la gente. Los dueños de los votos son los ciudadanos. Hoy es el día de devolvérselo para, cuando se inicie la campaña, podérselo volver a pedir. Y para vencer hay que convencer, amigos. Y se convence con coherencia. Se convence con programa. Se convence con pasión. Se convence con convicciones profundamente sentidas. Y se convence diciendo siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Durante muchos años Extremadura ha estado convergiendo, partiendo de una cifra del 40 y tantos % en relación con la renta media de España. El pasado año ya hemos superado el 75%. Vamos a mantener todavía las ayudas europeas porque los años que se han computado han sido el año 2007, el año 2008 y el año 2009. Si hubieran computado el año 2010, muy probablemente ya estaríamos fuera, porque hemos superado el 75%. Por tanto, estábamos en la convergencia y ahora tenemos que pasar a la competitividad. Nuestro objetivo antes era solo converger y ahora tiene que seguir convergiendo, y estamos ya en condiciones de poder competir con otros, porque tenemos argumentos suficientes como para poder competir con otros. Para eso presentamos un programa dividido en 4 partes: el empleo y el desarrollo económico. La base esencial en estos momentos tiene que ser necesariamente el empleo en un país en el que se ha destruido el empleo que se ha destruido, como es España, en una región como es Extremadura. Un segundo apartado, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación. Lo más importante, sin duda alguna, que hoy ya nadie duda, que la llave maestra que abre todas las puertas es la educación. Si alguien quiere, a ver, ¿cómo me puedo yo hacer de una llave maestra que me abra el futuro? Esa es la educación, la llave maestra que abre todas las puertas del futuro. En tercer lugar, las políticas sociales. Y por último, otra forma de gobernar, un gobierno abierto y eficaz. En empleo y desarrollo tenemos 3 grandes objetivos, en cifras. Llegar al 80% del Producto Interior Bruto per cápita. Si hemos sido capaces de llegar desde el 40 y tantos al 75, seremos capaces ahora de poder lograr el objetivo del 80%. Lograr el 60% de tasa de actividad. Si hemos logrado llegar hasta el 55%, donde nos encontramos ahora, viniendo de cifras bajísimas, antes lo decía, hay 120.000 personas más activos hoy en Extremadura de los que había hace apenas 15 años. Y tenemos también que poner la prueba dirigida a que el 10% de nuestra economía proceda de exportaciones. Hay que buscar nuevos mercados, hay que internacionalizar la economía extremeña y no tenemos por qué temerle y tener miedo a nadie, ni a nada. Hoy estamos en condiciones de poder hacerlo como no lo estuvimos nunca a lo largo de nuestra historia. En materia de empleo, antes del 30 de septiembre de este año, presentaremos la Estrategia de Empleo para Extremadura, que será la base de la Ley de Políticas Activas de Empleo, del nuevo Plan de Empleo y de los pactos territoriales de empleo. Vamos a introducir en las decisiones de gobierno, a nivel autonómico, y me gustaría que el resto de administraciones también lo hicieran, lo que significa un estudio de impacto laboral. Es decir, que ante una medida que se tome, tiene que venir siempre reflejado cuánto empleo genera. ¿Para qué? Para, si uno tiene que elegir entre 5 cosas que solo puede hacer 2, hacer las 2 que más empleo genere. E igualmente establecer la cláusula social. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a desarrollar un determinado proyecto y tienes que elegir entre varias empresas que te lo hagan, optes por aquellas que se comprometan a crear más empleo, sin olvidar sin duda la calidad en el empleo, que no se trata solo de empleo a cualquier precio. Vamos a aprobar en esta legislatura la Ley de Políticas Activas de Empleo. Vamos a desarrollar también una ley del autónomo y un programa integral del autónomo, ahora que ya hay una ley del Estatuto del Autónomo a nivel de nuestro país. A desarrollar algo fundamental en este tiempo, que es el sistema de reconocimiento y acreditación de la experiencia profesional. Hoy, para casi todo te exigen un título. Hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero no tiene la titulación. Desarrollar un buen sistema de reconocimiento y acreditación de las profesiones es esencial. Haremos un nuevo acuerdo sobre la economía social y el autoempleo, igualmente un nuevo acuerdo
sobre el plan de prevención de riesgos laborales. Esto tiene que ser algo a lo que le otorguemos la máxima importancia. No se puede perder la vida trabajando. Es una paradoja y es una contradicción que lo que te sirve para vivir te pueda llegar a servir para morir. Por lo tanto, tenemos que reforzar todas las acciones encaminadas a evitar la siniestralidad laboral y a evitar las muertes y las lesiones en el trabajo. Igualmente, hay que desarrollar un programa que contribuya con las medidas que se van a tomar desde el Gobierno de España en el afloramiento de los empleos que estén en la economía irregular. Porque eso no beneficia a nadie, desde luego no a la empresa, tampoco al trabajador y desde luego en nada al conjunto de la sociedad. Vamos a tomar una decisión sobre la formación profesional importantísima. Aparte de integrarla, aparte de establecer una red con todos los centros nacionales y regionales que tenemos, acaban de declarar centros nacionales de referencia tanto la Escuela de Hostelería de Mérida como el Centro de Innovación Deportiva, Tecnificación Deportiva del Anillo en Zarza de Granadilla, y tenemos que introducir en todos los departamentos de la Junta, pero muy especialmente en la formación, tenemos que introducir mecanismos de evaluación de los programas de formación. Esto lo hacemos, pero hay que evaluar si nos vino bien o no nos vino bien, si sirvió o no sirvió. Hay que someterse cada día más en las administraciones públicas al examen, aunque sea autoexamen, del control de lo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. En relación con las empresas, vamos a seleccionar un grupo de funcionarios en la Junta de Extremadura que, además de la tarea que vienen desarrollando, tendrán añadida una, que es la de ser tutor de empresas. Significará que las empresas tengan en la administración pública a una persona, un funcionario que será el que vele por hacerle el seguimiento a su expediente. De tal suerte que tú, cuando estés en Pescueza y quieras montar una empresa, no tengas que estar yendo por departamento en departamento, sino que tengas a alguien que sea el que se interese porque eso se coordine. Amén de que avanzaremos en lo que es la unificación de los departamentos dentro de la administración. Me gustaría que todos los permisos estén en un sitio, me gustaría que todas las ayudas estén en un sitio, para que se eviten las duplicidades que a veces se producen. Les vamos a decir a los bancos lo siguiente, porque el mayor problema que tiene ahora mismo la economía es la falta de crédito. Le vamos a decir a los bancos, oiga banco, o oiga caja, usted que tiene que pagar todos los años un impuesto que tenemos, que se llama el impuesto sobre los depósitos bancarios, que no es un impuesto que pusiéramos en su día para recaudar, era un impuesto para compartir, que parte de los beneficios bancarios reviertan en la región. Si usted quiere, yo le eximo del pago de ese impuesto, si usted permite o se acoge a la figura del mediador del crédito. Sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, para los pequeños y medianos negocios, para los autónomos, ese que va a pedir un pequeño o mediano préstamo y cree que con las garantías que pone son más que suficientes y el banco le pide que pongan muchas más garantías de las que él cree que debe poner. Someterse a la mediación, al arbitraje de esta figura del mediador del crédito, creo que puede ser una buena idea. También, desde Extraval, la Sociedad de Garantía Recíproca, nos comprometemos a hacer desde la Junta el esfuerzo para que pueda duplicar esta sociedad como mínimo el número de avales que otorga. Vamos a aumentar los fondos de capital riesgo de los que dispone la empresa Avante, la empresa pública Avante, para acompañar a la empresa extremeña en su desarrollo tanto aquí como fuera de aquí. Haremos una deducción fiscal para las aportaciones dinerarias que se hagan a empresas familiares. Vamos a seguir contribuyendo a la dimensión de nuestras empresas, bien por la vía de alcanzar dimensión uniéndose a otras, o bien por la vía de alcanzar dimensión comercializando junto a otras. Ya tenemos creadas 4 sociedades comercializadoras, una para la fruta, otra para el mueble, otra para la piedra y otra para los alimentos, y vamos a seguir creando sociedades comercializadoras que permitan vender fuera, vendiendo juntos, y de esta manera haciéndolo más eficiente. Y respecto a la burocracia, hemos dado un paso importante con la que le llamamos ley Lince, pero hay que dar otro más importante todavía. En la Administración he llegado a la conclusión de que el silencio solo debe no ser positivo en contadísimas excepciones. Muchas veces, por cierta comodidad, tenemos la tendencia de decirle al ciudadano, yo si no le contesto, es que no. No, si yo no le contesto, es que sí. Con lo cual, o nos obligamos a contestar, o es que sí. Y yo creo que ese es el camino por el que tenemos que ir en el futuro próximo. En materia de infraestructura no renunciamos a ninguna. Nosotros elaboramos un plan de infraestructura que es el que vamos a cumplir. Lo que ocurre es que
lo planteamos, lo planificamos de acuerdo con una situación de la economía y ahora la situación es otra. Pero esa es nuestra hoja de ruta. O sea, el sitio donde queremos ir es el mismo. Lo que pasa es que en vez de poder hacer 10 kilómetros todos los años, pues solo hemos podido hacer 5. Igual algunos años seguimos sin poder hacer más que 5, pero como sabemos dónde ir, ese es el camino por el que vamos a transitar, por el que vamos a andar. Respecto al comercio, vamos a crear la marca Comercios de Extremadura. Esto va destinado al comercio de proximidad. El comercio de proximidad es muy importante. Lo que ocurre es que tiene dificultades para poder sostener, mantener y competir, para poder incluir las nuevas tecnologías, para promocionarse en web, para la venta electrónica. Todo eso lo vamos a hacer a través de esta marca, pudiendo ayudar y posibilitar al comercio extremeño a ocupar el lugar que sin duda ninguna tiene que ocupar. En materia de innovación, investigación y desarrollo nos comprometemos a llegar al 1,2 del Producto Interior Bruto. Vamos a desarrollar la Ley de Ciencia y Tecnología, que está ya aprobada, y en los primeros consejos de gobierno que haremos el sistema de ciencia y tecnología de Extremadura. Tenemos que lograr que se garantice el 100% del despliegue de la telefonía 2G y 3G y desplegar la 3.5 y 4G. Estamos en conversaciones con las operadoras. Es muy importante lograrlo. Hemos hecho acuerdos para que la telefonía llegue a todas partes. No llega todavía bien a todas partes y sobre todo donde no llega bien es a los nudos de comunicación, a las carreteras. Yo entiendo que no debe o no puede ser en todas partes, que Extremadura es muy grande, pero tiene que haber en las líneas de comunicación principales de la región, tiene que haber posibilidad de comunicarse, y desde luego en las ciudades y pueblos, en todos, y con la última generación en lo que a comunicación se refiere. En materia de juventud, 3 son las ideas, aparte de lo referido al empleo, que lo he dicho al principio. Creo que tenemos que tomar una decisión en lo que a políticas activas de empleo se refiere, que es ir en línea con lo que el Gobierno está haciendo, de bonificar la contratación de jóvenes, es decir, más que dar ayudas que las cobran al cabo de los años, yo creo que es mucho mejor bonificar, porque la cobran al mes que viene, ahorrándoselo de tener que pagar a la Seguridad Social, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más dinámico y útil para los ciudadanos. Vamos a desarrollar con el Alentejo portugués y la región centro un Europlan de juventud, un Europlan con los jóvenes, para facilitar también la acción a ambos lados de la raya. Vamos a desarrollar en el seno de la ley de participación, de la que luego hablaré, un apartado muy específico para la participación de los jóvenes, y también un programa específico de fomento de la cultura emprendedora. Desde luego va a haber uno en el seno de la escuela y otro fuera de la escuela, para que los jóvenes extremeños tengan más cultura de empleador que de empleado, porque eso será más generador de empleo que lo contrario, ¿no? Y planteamos la posibilidad de hacer una ley integral de juventud, si así lo estimáramos necesario. En materia de agricultura tenemos todo por delante, nos lo jugamos todo en la PAC, y hay que estar primero muy unidos. Segundo, tener España una posición común y buscarse muy buenos aliados en el resto de Europa. La política agraria tiene que estar al servicio de la producción. No se puede volver a pagar por no producir, porque eso es el final del campo. Tiene que estar al servicio del empleo. Tiene que estar al servicio de la riqueza y el desarrollo. Y tiene también que contribuir y desarrollar su papel en lo que significa el medio rural extremeño. El medio rural extremeño no es solo la agricultura, pero es también la agricultura. Y eso es algo que no podemos perder nunca de vista. Seguir con el proceso de integración cooperativa, que nos está dando muy buenos resultados, y situar nuestras políticas de desarrollo rural transversal, pues también en el eje vertebrador de nuestra región y de la cohesión dentro de la misma. Seguir con la dotación de suelo industrial. Tenemos 4 millones ya de metros cuadrados, estamos con otro 1,5 millones en construcción. El objetivo es otro 1,5 millones más hasta llegar a los 7 millones, que es el escenario que nos hemos planteado. Cumplir el acuerdo firmado la semana pasada en materia de energía sobre el desarrollo de la energía sostenible. Al final de la legislatura estaremos por encima del 100% de la energía procedente de fuentes renovables, como antes os decía, y queremos de aquí al 2020 desarrollar toda la política energética en Extremadura de todas las fuentes posibles, porque cada uno da lo que tiene y recibe lo que necesita. Y aunque nosotros consumimos el 1,7 de la energía que se consume en España, producimos casi por encima del 6. Bueno, pues esa es nuestra aportación también al país, para darle todavía más credibilidad a nuestra defensa de lo que son los instrumentos que cohesionan nuestro país. Nos hemos pronunciado ya sobre Almaraz, que consuma su vida útil, y cuando consuma su vida útil deberá haber otros elementos que la puedan sustituir,
también para esa comarca y para el conjunto de Extremadura, y también, si se cumplen todos los elementos que el Ministerio de Medio Ambiente está exigiendo, pues, y hay una declaración de impacto ambiental, el proyecto de la industria refinera será una realidad en Extremadura. En cultura, queremos huir de cualquier concepción de la cultura como un lujo. La cultura es muchas cosas. La cultura nos hace libres, pero la cultura nos hace mejores, pero la cultura también contribuye al desarrollo económico. La cultura también es industria, la cultura también es empleo. Vamos a desarrollar el plan director de música, el plan de bienes culturales, etcétera. Deporte, que es una estrategia que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo en la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, que es la única que estoy seguro que va a continuar. Lo demás lo tendré que pensar, pero sí una y seguro, que es la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, con un desarrollo del deporte para todas las edades como una verdadera obsesión. El deporte no tiene edad. La edad del deporte son todas las edades. Estableceremos un plan de promoción del deporte y de la actividad física y modificación de la ley del deporte. Y en materia de turismo, desarrollo de lo que ya hemos hecho, la estrategia de turismo y la ley de turismo. El turismo tiene que ser innovador. El turismo tiene que ser consciente de que también es otra industria. Y el turismo extremeño tiene que ser consciente de que pertenece a una red de turismo de Extremadura que necesita unos mecanismos, pero sobre todo necesita creérselo. Que ya podemos vender un paquete como Extremadura en su conjunto. Que se acabaron los tiempos en los que uno venía a un sitio, pero solo a un sitio. Que hay que vender Extremadura como una marca potente dentro de la marca España. En materia de el segundo punto, que era educación, de manera muy resumida, un plan para la mejora del éxito educativo en cada centro. Esa mejora en la tasa de graduación tenemos que seguirla mejorando y subiendo. Ojalá que alcancemos algún día el 100%. Difícil es, pero hay que ponerse objetivos altos. Tenemos que lograr que todo el alumno que empieza termine, y para eso hay que detectar a tiempo las emergencias y poderles poner solución, poderlas arreglar adecuadamente. Vamos a seguir extendiendo todo lo que hay de conciliación y sobre todo vamos a seguir aplicando la ley que hemos aprobado en el pasado mes de febrero y que es la primera ley de educación que se aprueba en España y que es apoyada por el conjunto de la sociedad extremeña. Vamos a hacer un esfuerzo muy especial en guarderías, hoy llamadas Centro de Educación Infantil 0-3 años. Quiero que en los próximos 8 años toda la educación infantil 0-3 años que se haga en Extremadura se pueda hacer en inglés. Alguien dirá que esto es imposible de cumplir y yo le digo que es perfectamente posible de cumplir si nos empeñamos en ello. Basta poner a contribución el mayor esfuerzo posible. Todo lo nuevo que empiece deberá empezar así ya y lo que hay lo someteremos a un proceso de reforma. Para enseñarle inglés a niños de 0, 1, 2 y 3 años no hace falta hablar el inglés como William Shakespeare. No es necesario. Se trata tan solo de utilizar el inglés dentro del centro, enseñarle cómo se pronuncian los días de la semana, los días del mes, cómo se llaman los alimentos. El vocabulario básico, que es el que luego te va a permitir, cuando empiezas a estudiar inglés en serio en la etapa educativa, tener o venir ya con un acostumbramiento. Difícil, claro que es difícil. ¿Qué no es difícil que sea importante en la vida? ¿Qué resulta fácil de todo aquello que en nuestra vida tiene algo de importancia? Vamos a seguir apostando, por tanto, por el plurilingüismo, un compromiso que está en la Ley de Educación muy importante. Todos los centros de la educación secundaria obligatoria tendrán FP, porque esto va a representar acercar mucho la FP al territorio. Y acercando la FP al territorio, esos 13.237 que hoy tenemos, los tenemos que multiplicar por mucho. Porque la FP es una gran salida a la formación profesional. Hoy día hay, en tiempos de crisis como esto, en tiempos de tanto desempleo, hay muchas especialidades de formación profesional que al día siguiente de acabar se pelean por ellos para darles trabajo. Tanto esa tiene que ser una apuesta importante también para el futuro. En materia de universidad aprobaremos, desde luego en este año, el Plan Extremeño de Política Universitaria y la Ley de Financiación de la Universidad que ya tenemos preparada. Tercer bloque, políticas sociales. La dependencia está ahí. Lo que tenemos que esforzarnos por poder cumplirla en los plazos establecidos. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en estos años. Por encima de 240 millones de euros se gasta ya en todas las medidas que tienen que ver con la dependencia. Hay por encima de 50.000 demandantes. Se han superado mucho las previsiones que estaban en la memoria económica que sirvió cuando se llevó a cabo la ley. Por eso
hay que hacer un verdadero esfuerzo, y más en estos tiempos, por poderla llevar a cabo. En materia de discapacidad, vamos a seguir desarrollando el modelo, nuestro modelo MADEX. Habrá que contemplar en tiempos como estos, en los que le está resultando a las asociaciones francamente difícil poder hacer algunas adaptaciones, una cierta flexibilidad o un cierto aplazamiento en el tiempo de algunas de las exigencias que nos marquemos, aquellas que entendamos que son de verdad en estos momentos imposibles de poder llevar a cabo. Y también permitiremos a las asociaciones que, sobre una parte pequeña de un cupo, puedan tener una cierta disponibilidad para las familias que forman parte de la asociación. En materia de sanidad, mucho se ha avanzado. Objetivo fundamental debería ser: vamos a consolidar y a mantener lo que tenemos. Pero nos ponemos nuevos deberes. Por ejemplo, los cuidados paliativos pediátricos, de 0 a 18 años. Por ejemplo, adelantar el programa de salud bucodental infantil, que lo queremos adelantar progresivamente para empezarlo a los 3 años. Queremos darle un importante lugar al tratamiento del ictus cerebral, la embolia, la trombosis, todo esto, al daño cerebral sobrevenido, a la rehabilitación. Hoy día es posible, con rehabilitación, que daños cerebrales que han ocurrido puedan ser en alguna medida reversibles, aprendiendo determinadas cuestiones. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande. Esa es una inversión a medio y largo plazo importante. Y luego mejorar la atención a la enfermedad crónica va a ser el gran objetivo de los próximos 25 años de cualquier país. Se viven muchos años. Doña Eugenia ha cumplido 107, doña Segunda 102, mucha gente en Extremadura, y la enfermedad crónica aparece como algo natural. Hay enfermedades que son consecuencia de la edad. Tenemos que aprender a tratar esa enfermedad crónica en casa, en domicilio, en la proximidad. No todo puede ir al hospital, ni todo puede o debe ir al hospital. Tenemos que responsabilizarnos del sistema sanitario. Yo hace 4 años me presenté a las elecciones diciéndole a los ciudadanos fundamentalmente lo que querían oír, ofreciendo derechos. En estas elecciones no lo voy a hacer. Voy también a exigir obligaciones y a cumplir deberes. Y a lo largo de la campaña me lo diréis en muchas ocasiones, que los pueblos más limpios no son los que tienen más peones de limpieza, son aquellos en los que sus ciudadanos y ciudadanas ensucian menos. Que la sanidad no es mía, la sanidad es de todos. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo por usarla, no por abusar de ella, para poderla hacer sostenible. Aprobaremos una ley de cuidados paliativos para garantizarlo como un derecho. Desarrollaremos el plan integral para las enfermedades raras, el plan de atención a la mujer. En materia de igualdad, se acaba de aprobar la ley de igualdad en la última fase de la legislatura. Desarrollar eso ya es un objetivo más que sobrado. El 4º plan de igualdad, crearemos el Consejo Regional de Mujeres, haremos un plan específico para gays, lesbianas y transexuales. Vengo diciendo a lo largo de los últimos meses que yo no le cedo el monopolio de la defensa de la familia a nadie, porque yo y conmigo los socialistas extremeños lo que más queremos es nuestra familia. Yo decía ayer, yo quiero mucho a mi partido, pero lo que más quiero en esta vida es a mi familia. Que nadie quiera aprovecharse, patrimonializar el concepto de familia, de familias en plural. Por eso vamos a aprobar en la próxima legislatura una ley de familias. Una ley de familias que contemple muchas cosas que tenemos que desarrollar. Entre ellas el apoyo a determinadas familias que ahora están muy desagregados, las ayudas a las familias numerosas están muy dispersas en múltiples normas, las nuevas familias que tienen dificultades, familias monoparentales. Vamos a ver si somos capaces de, en torno a este proyecto, a esta idea de defensa de las familias como base fundamental de la sociedad, desarrollar una ley en la próxima legislatura. La ley de renta mínima de inserción, la Secretaría de Asuntos Gitanos y un plan de infancia. En materia de vivienda y rehabilitación, nosotros tenemos marcada nuestra línea. Vamos a seguir defendiendo nuestros planes, el plan de vivienda 60.000, el plan especial, las viviendas sociales, las VPO. Hoy hay demandas de VPO en Extremadura. Hay muchas viviendas sin vender y muchos ciudadanos sin vivienda, que no van a comprar las que están sin vender porque se vendieron a precio de suelo, que hace que la vivienda vale mucho más de lo que vale.
Y o los precios se vienen a donde se tienen que venir o no se van a vender. Por lo tanto, va a ser necesario seguir promoviendo vivienda. Y sobre todo vamos a seguir, desde luego hasta el 31 de diciembre de este año, con el plan de rehabilitación, que es enormemente favorable para las familias, con un importante beneficio fiscal para los que hagan reformas en casa, siempre que estas reformas sean declaradas, que van a tener ayudas muy importantes y que la va a tener una gran parte de la sociedad, porque se aumenta el nivel de rentas que puede acceder a esas ayudas. En materia de transporte vamos a tomar una decisión, que es crear una autoridad única en materia de transporte. Si ahora mismo está muy desagregada, el transporte discrecional depende de un departamento, el transporte educativo de otro, el transporte sanitario de otro. Hay que ver Extremadura en un mapa. Son distintas empresas, pero hay que verlo en un mapa, porque hay muchas cosas que podemos aprovechar. Si lo vemos todo conjuntamente, habrá muchas cosas que podamos aprovechar y sin duda ninguna habrá muchas que podamos mejorar. Cuarto apartado del programa, un gobierno abierto y eficaz. Aprobaremos una ley de participación y transparencia. Es muy importante que la gente vote, pero tan importante o más es que la gente opine, proponga, disponga, critique. Y esto no puede ser voluntarista. Por eso propongo que se haga una ley de participación y que esto que hemos hecho de publicar los contratos no sea tampoco voluntarista, sino una obligación que Extremadura se pone, unos deberes que se pone ya para siempre, de hacer de la transparencia una verdadera vocación dentro de la política en Extremadura. Utilizaremos para ello, entre otras cosas, la plataforma abierta que hemos creado de Opina Extremadura, que además la pondremos a disposición de los ciudadanos y de los investigadores. Todo el mundo que quiera acceder, con licencia abierta, podrá acceder a los datos que publiquemos, que tienen que ser cuantos más, mejor. Vamos a seguir con el plan de austeridad puesto en marcha el año pasado. Se redujeron un 10% los altos cargos y el personal de confianza, y este año se hará una reducción de otros 20%, así como un 50% en las fundaciones, en los patronatos y en los consorcios. Vamos a aprobar una ley que limitará el gasto corriente, el que tiene que ver con los capítulos de personal y de gasto corriente. Y la evolución del gasto nunca deberá ser superior a la evolución que tenga el PIB, para evitar hipotecar a las futuras generaciones, que creo que es algo que debemos asumir todos. En materia de seguridad y convivencia, la ley de coordinación de policías locales, la ley de espectáculos públicos, la ley de fundaciones, la ley de protección civil y emergencia. Crearemos un consejo asesor taurino. Dedicaré especialmente mucho interés al desarrollo de la ley de protección de animales. En el discurso del Día de Extremadura de este año yo hablaba de las sociedades mejorables y de las sociedades imbatibles. Imbatibles son las que son capaces de ponerse de acuerdo sobre los temas que afectan a todos. Mejorables son aquellas que todavía hacen cosas que no nos gustan. En Extremadura todavía hay mucho abandono de animales. Todavía cuando termina la temporada de caza se ven en el monte, se ven en el campo mucho abandono de animales. Los animales también sufren. Los animales no son seres que no tengan sentimientos, los tienen y sufren. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio la defensa de los animales como un seño de identidad, además, también de esta región, y también como un seño de identidad de la izquierda. En función pública, esta mañana en un debate que teníamos con el candidato de Izquierda Unida, organizado por Comisiones Obreras, lo decía, y lo digo aquí ahora, en función pública hay que introducir y vincular los recursos que se puedan añadir en el futuro salariales a la masa salarial, tienen que estar vinculados con el cumplimiento de determinados objetivos. Tiene que haber cumplimiento de objetivos. La administración pública no puede estar ajena a algo que la empresa hace habitualmente. Y es necesariamente decir que hay unos objetivos que cumplir, aunque se puedan pactar entre trabajadores, en este caso funcionarios, con la administración. Pero una parte de los recursos que en el futuro pueda haber cuando la situación económica se recupere, sin duda alguna tiene que venir por la vía de la fijación de remuneración por objetivos. Vamos a aprobar una ley de comunicación audiovisual. Vamos a hacer una reforma de la ley del Estatuto de los Consumidores. Están cambiando muchas cosas. Muchas cosas han cambiado y no hace tanto que la aprobamos. Pero lo que ha representado y lo que representa Internet, la banca electrónica, el comercio electrónico, las nuevas maneras de promoción, todo lo que significa la creación a través de redes sociales, de movimientos alrededor de este gran mundo que significa hoy el consumo, exige una reforma de la ley del Estatuto de los Consumidores. Todo lo que es la acción exterior extremeña tiene que estar perfectamente coordinada. Cuando hacemos cooperación cultural estamos haciendo acción exterior. Cuando hacemos cooperación al desarrollo estamos haciendo acción exterior.
Cuando desde la Junta de Extremadura hacemos y trabajamos con otros países en el desarrollo de programas comunes, estamos haciendo acción exterior. Y aunque las embajadas de Extremadura en los distintos países sean la embajada de España, nosotros no vamos a tener embajadas bajo ningún concepto. Nuestra embajada es la embajada del Reino de España. Sí tenemos que tener una política clara para poder abrir nuevos mercados, para poder abrir nuevas fronteras, para poder abrir nuevas vías para la internacionalización de nuestras empresas, de nuestros productos, de nuestra cultura, de nuestros sentimientos también a través de la cooperación al desarrollo de nuestro sentido de la solidaridad y nuestro sentido del compromiso colectivo, ¿no? Y por último, queremos también desde Extremadura tener y levantar nuestra voz respecto a lo que queremos que España sea en el ámbito autonómico. Nosotros no vamos a aceptar que nadie opine o que nadie diga que esto de las autonomías ha sido un fracaso, porque no es verdad. No fueron las autonomías las responsables de que de aquí se marcharan 500.000 personas. Cuando llegó la autonomía es cuando se dejó de marchar la gente. Por lo tanto, sabemos lo que produjo el centralismo. Pero tenemos que ser conscientes que algunas cosas tenemos que corregir. Yo propongo fundamentalmente 4. Una, tenemos que sentarnos en las comunidades autónomas, analizar la unidad de mercado en España y ver si no estamos poniendo palos a la rueda. Porque esto me lo cuentan los embajadores de otros países. Con tanta normativa hay inversores que se echan para atrás, porque no saben qué más le van a pedir en una comunidad de lo que le pidieron en la anterior. 2, tenemos que garantizar la libre circulación de personas. Vamos a conseguir en estos días pactar varias comunidades que tengamos la misma licencia de caza y pesca, pero no hemos conseguido que sean todas. Esto nos tenemos que sentar todos alrededor de una mesa y ser capaces de pactar la libre circulación de personas, el que no haya trabas, el que no haya obstáculos. Tercero, el sistema de ciencia y tecnología. El sistema de ciencia y tecnología no puede estar dividido y troceado en 17 partes o en 50 y tantas provincias que somos. No puede ser. No puede haber de todo en todas partes. Está muy bien eso de ser campeones del mundo de fútbol. Eso está muy bien. Pero a mí me gustaría también ser campeones del mundo de conocimiento. Y eso no se puede hacer atomizando tanto como se está haciendo en España lo que representa la ciencia y la tecnología. Y por último, tenemos que aprovechar al máximo las bondades que tiene una ordenación territorial que tenemos que hacer flexible. Aquí no sobra nadie. Esto no se resuelve quitando o poniendo autonomías, diputaciones o ayuntamientos. Esto se resuelve coordinándonos. Y España debe entrar en una senda que aspire a coordinarnos. Y las diputaciones pueden ocupar un espacio distinto al que ahora ocupan en relación con otras administraciones. No ser solo la administración provincial. Claro que el gobierno de España tiene que tener delegaciones en las comunidades autónomas, pero ¿la tienen que tener todos los ministerios? ¿O tienen que tener en todas las provincias, las comunidades autónomas también delegaciones? Yo creo que todo esto se puede hablar y se debe hablar. Y si lo hacemos muy probablemente estaremos acertando, y si no lo hacemos nos estaremos equivocando. Y termino. El pasado sábado colgué en mi blog, el cuaderno de Guillermo, lo que para mí era una hoja de ruta. Me preocupa que la política y los políticos seamos el tercer problema para los ciudadanos. Me preocupa. Porque eso significa desafección de la política. Y cuando uno no ocupa su lugar, otro viene y lo ocupa. Entonces, gran parte de eso es porque a veces los ciudadanos tienen la sensación de que estamos más dedicados a defendernos nosotros que a defenderlos a ellos. Que estamos a veces, o dedicamos más tiempo a combatir al contrario que a combatir a los problemas. Y di una hoja de ruta muy sencillita, que tiene que ver con estas cosas que digo y que suelo venir diciendo. El voto no es nuestro, el voto nos lo prestan. Quien no piensa como yo no es mi enemigo, quien no piensa como yo, en todo caso, será mi adversario. Pero además lo digo, no serán mis enemigos ni aunque se empeñen en serlo. Que algunos días mira que se empeñan. Pero ni aunque se empeñen en serlo. Que voy a hacer una campaña limpia, que no me esperen en la calle de la discordia porque no voy a acudir a la cita. Que creo que en la vida hay que ser humilde, que hay que saber que no somos los reyes del mambo, que no estamos en posesión de la verdad, que yo tengo cosas que sé seguras y otras que tengo dudas, y que hay que tener la humildad de reconocerlo,
Todas esas cosas que forman parte de la sensatez y del sentido común. Y que no nos busquen en otros territorios porque no nos van a encontrar. Porque eso es lo que está haciendo que mucha gente, y lo digo, y nos hace mucho más daño a nosotros que a la derecha, se desencante con la política. Porque la gente de derecha va a votar a piñón fijo. Y la gente de izquierda que cree todavía que un mundo mejor es posible, se decepciona con determinadas cosas. Y no debemos ni podemos contribuir a que eso sea así bajo ningún concepto, porque creo que nos estaremos equivocando. Y con esto nos presentamos, como ya hicimos hace 4 años a las elecciones, pues con el firme compromiso de estar al servicio de Extremadura durante estos próximos 4 años. Yo lo decía hace 4 años y ahora ya no tengo por menos que repetirlo. Yo nunca pagaré suficiente la confianza que los ciudadanos me han dado, y agradezco mucho también a mi partido el apoyo constante, permanente, estar ahí al lado siempre, apoyando en momentos buenos, en momentos malos, que de todo ha habido a lo largo de estos años, y con esa mochila, que es nuestro mejor patrimonio, que es la coherencia y la honestidad, nos presentamos ante los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.